anunciamos cuáles son nuestras próximas actividades. El lunes que viene va a estar acá a la misma hora Dila Caimari, que es historiadora, y vamos a hablar justamente sobre la traducción de historia y los problemas que ella como historiadora encuentra en los libros de historia traducidos. Probablemente para principios de junio, está prácticamente cerrado, porque va a estar presente acá. En la primera mesa va a ser Alan Paus. Todavía no tenemos definido la segunda persona, pero bueno, ya lo vamos a ver también. Antes de comenzar con la mesa de hoy y hacer las recomendaciones de siempre, quería señalarles solamente una cosa de algo que yo colgué ayer en el blog del club. Ustedes saben que el club tiene un blog, el blog del Club de Traductores Literarios, al cual acceden poniendo directamente el nombre en Google. Y nos llegó la información de un congreso de corrección que se va a hacer en el mes de septiembre en Buenos Aires. Anunciamos este congreso y dijimos justamente que nos parecía bastante extraño porque entre los objetivos que tenía había una idea de normalización respecto de la corrección de todo el castellano. Y por otro lado, nos había llamado la atención también que se englobara absolutamente todos los tipos de corrección, tanto la técnica como la pública, como la literaria, etcétera, etcétera. Nos están llegando de distintas partes del mundo de la lengua castellana comentarios a propósito de este encuentro, y todo indicaría que este encuentro, que va a ser muy promocionado, que tiene el apoyo de la Real Academia y 2 o 3 academias más, la de Perú, la de Argentina, la de Estados Unidos, etcétera, etcétera, está hecho por instituciones que se trata de empresas que dan cursos de corrección y que están aparentemente muy relacionadas a las academias. Vale decir, hay una idea de normalizar toda la lengua castellana, y así como existen colegios de traductores y como existen instituciones que fiscalizan la traducción, este congreso de alguna manera está planteando la necesidad, que nosotros no compartimos, de fiscalizar lo que sería la corrección en castellano. Si ustedes van al blog van a encontrar ahí algunas de los comentarios que estamos recibiendo, donde nos dicen quién es quién, los organizadores, quiénes son las personas que están detrás de todo esto. Vale la pena que le echen una ojeada y que hagan circular la voz entre sus amigos traductores y correctores, no sea cosa que se ensalten. Bueno, ustedes ya saben normalmente cuando hacemos estos encuentros que después de una breve exposición esto se transforma en una conversación. Les pido que si van a hacer algún tipo de comentario, pregunta, o quieren en todo caso saber alguna cosa, esperen a que se les llegue el micrófono, porque como se graba todo, sino la gente que escucha y ve lo que ocurre acá en sus casas no tiene la posibilidad de oír cuáles son las preguntas. Dicho lo cual, les presento a nuestra vieja amiga Silvia Camerotto. Digo nuestra vieja amiga porque Silvia está con el Club de Traductores desde el principio, ha sido una muy consecuente asistente y una persona muy allegada a todas las actividades que hemos hecho y demás. De hecho, sin ser fotógrafa, desde que el corte de presupuesto del Centro Cultural de España nos ha obligado, se ha transformado en la fotógrafa del blog también y demás. Independientemente de todas estas cosas, es una timidez terrible que la debe tener en este momento, cambiando de temperatura a razón de 10 grados cada 5 segundos. Quiero decir que es una excelente traductora de poesía, ese es el palo de Silvia, además de enseñar inglés. Es una muy buena traductora de poesía. Ustedes pueden ver su trabajo en varios blogs, fundamentalmente en el de ella misma, que se llama De Sibilas y Pitias, y también lo pueden registrar en las muchas versiones que subió Jorge Aurísimo en su blog Otra Iglesia es Imposible. Silvia hace varios años que está trabajando sobre la obra de Robert Browning, uno de los poetas románticos ingleses más difíciles de traducir. Entendemos también que es uno de los poetas difíciles de leer
pero un poeta central justamente porque, entre otras cosas, a partir de él se produce dentro del romanticismo un quiebre muy significativo respecto de la identificación vida y obra en la poesía, y empieza a haber entonces una separación, a tal punto que poetas tan importantes como Ezra Pound o como T.S. Eliot ya en el siglo XX van a considerar a Browning como un gran precursor. Pero todo esto seguramente lo va a poder explicar mucho mejor Silvia, así que las dejo con ella. Bueno, la primera cuestión creo que es por qué elegí Browning. La historia es bastante simple. Hace algunos años un amigo en común, Javier Luis, me sugirió por qué no presentaba un proyecto para ediciones del DOC, para el Departamento de Traducción. El único requisito era que el autor estuviera muerto para llevar derechos de autor. Y desde chica tengo afinidad con Browning, es un autor que frecuenté tempranamente y es un autor que además ha sido muy poco traducido al castellano. Yo que conozco son tres libros que hay traducidos de él, nunca su obra completa. El problema es que cuando tomé la decisión, que sí fue aceptada, de hacer Browning, no elegí la poesía más fácil, aunque Browning en general no es fácil, pero no se me ocurrió elegir traducir la poesía que le dedicó a Elizabeth Barrett, su mujer, sino que lo que elegí fue hacer los monólogos dramáticos. Y claro, en el momento de ponerme a trabajar, toda la teoría de la traducción se me vino al piso. Para empezar, la primera dificultad que tuve es el género, monólogo dramático como género, porque abarca varios aspectos. Es un género que se remonta a las tragedias griegas, a la época de las tragedias griegas, y solo a partir de Browning es que se comienza a distinguir como una poética. En el monólogo dramático hay una persona, que es el protagonista, que va a decir un parlamento dirigido a uno o más interlocutores que, si bien no están visibles, intervienen en el discurso permanentemente. Generalmente en los monólogos de Browning lo que hace es tomar un personaje histórico, algún personaje notorio, y la exposición que hace sobre el conflicto es mayormente irónica, y la estructura es bastante confusa por momentos, y el tono dependerá de cuál es la elección, qué personaje eligió. Ahora, la mayoría de estos monólogos tienen un contenido moral que jamás está dicho en el monólogo. O sea, este contenido moral lo vamos a ver a través de la acción de los dichos del protagonista. Browning en realidad lo que pretende, o digamos su finalidad, es que sea el lector o la audiencia que fuera la que decida sobre las cuestiones morales. Nunca hay ningún juicio moral anticipado en estos monólogos. La unidad del poema siempre va a estar dada por la parte emotiva que contiene el poema más el intelecto, en lo que Browning es verdaderamente un maestro. En los primeros años Browning escribió una larga cantidad de confesiones personales, poemas biográficos, y recién tenía Shelley como modelo, recién a partir de la publicación de Men and Women de 1845 es que comienza con el desarrollo del género. En la escritura de Browning va a tener una enorme influencia de John, un autor que cita permanentemente su correspondencia con Elizabeth Barrett. Y de John lo que va a aprovechar es la técnica de desplazamiento para definir la situación o revelar el conflicto en el poema. Y también cuestiones rítmicas toma de John. Pero a su vez es influenciado por los soliloquios de Chaucer y de Shakespeare. La diferencia que le imprimen a los poemas es que
esos largos monólogos que encontramos en Chaucer y Shakespeare, él los acorta, los hace bastante más breves. Browning está en una época donde, la época romántica, en realidad él es un post-romántico, no es romántico, pero el romanticismo está muy en boga. Y en realidad Browning lo último que tiene es una intención romántica de su poesía, lo que tiene es una intención científica. Para él la anécdota es lo que va a trascender en el poema. Entonces, ¿qué hace? Toma hechos cotidianos, que los manifiesta a través de un relato, de una conversación, de un recuerdo, o simplemente una impresión. Todo lo que hace es sugerir. Y los propios sentimientos del poeta jamás son visibles en el poema, los enmascara. Este tipo de ejercitación de enmascarar sus sentimientos es algo que posteriormente tomaron muchos autores, entre ellos Pound. Con respecto a las dificultades, hablé del género. El problema básico es cómo se traduce esta parte sombría, esta parte no manifiesta, que hace Browning de los problemas humanos. Él está altamente concernido por los problemas del individuo. Y en los poemas de él también vemos un alto y lo alto y lo bajo, y aún pese a eso, siempre en determinados poemas es bastante marcada la potencia rítmica que él alcanza. Cualquier lector promedio pensará que la poesía tiene que ser rítmica o tonal, y Browning en realidad no adhiere ni al ritmo ni a ningún tipo de musicalidad. Para él no son importantes, lo que le importa es la interpretación de la vida como totalidad, tanto como le importaba a Shakespeare. Sin embargo, no tiene dificultad en escribir melodiosamente, pero en los poemas lo que está muy claro desde un principio es que cada personaje va a hablar como tiene que hablar. Vamos a ver, por ejemplo, un abogado hablando con un poeta, ¿cierto? El abogado va a hablar con el registro que debe tener un abogado. Entonces él va a crear un discurso apropiado para el personaje apropiado. La rispidez de lo que se lo acusa, de la que es real, ocurre que no es tal o no es tal como se ve. Muy poca gente entendió a Browning. Pound en sus ensayos literarios dice algo así como: Browning escribió una teoría del universo recortando más de la mitad de sus formas de expresión. Entonces, en los monólogos las personas van a cometer crímenes, los personajes van a ser movidos por sus más bajas pasiones, sin ser juzgados moralmente. Para entender la psicología que Browning imprime en los poemas, hay que ver cuál es la progresión de ideas, qué figuras retóricas está utilizando, el apoyo en las metáforas, las analogías, y a veces esto es bastante difícil de entender. Por ejemplo, en el soliloquio del claustro español, el protagonista está absolutamente loco. La locura nunca aparece de forma expresa, ¿sí? Aparece mayormente en confusiones que tiene el protagonista con citas de la Biblia, o por ejemplo en su obsesión por la botánica. Hay una parte que es bastante graciosa, que es lo que más o menos marca, usa un término que es swine snout. Si yo tomo ese término y lo traduzco literalmente como hocico de puerco, si lo traduzco según la botánica es diente de león, y en el lenguaje coloquial quiere decir mujer indiscreta. El tema es que las tres acepciones sirven para el poema. Esa es la dificultad que tiene Browning mayormente. Y en otro de los monólogos que se llama How It Strikes a Contemporary, Browning va a crear un personaje para que diga su teoría literaria. Este poema trata de un poeta que deambula por las calles tomando notas de lo que ocurre. No es un poeta que imagine situaciones, sino que más vale está inmerso en la trivialidad de cualquier individuo. Es lo que hizo Browning mismo con la poesía, esto que yo digo que aparece en los monólogos. Y otra de las cosas que es notable es que le dije que era un
un periodo donde el romanticismo está en boga, donde es importante, y Browning nunca va a crear bellas imágenes del mundo como lo haría Tennyson, que es un contemporáneo suyo, sino que va a estar más cerca del discurso de Dickens, incluyendo estratos sociales, o más cerca de Shakespeare en los tipos que crea antes que de Matthew Arnold o de Swinburne, que también son sus contemporáneos. Entonces, traducir estas rispideces, la atmósfera moral, el mismo acto de comunicación que va a comenzar desde el original y sigue con la interpretación del lector, y prolongar el sentido que está tratando de convenir Browning, respetando los mismos principios que él sostiene, es bastante difícil, porque el conflicto dentro del discurso siempre va a presentar márgenes de ambigüedad. El William Emerson, Seven Types of Ambiguity, habla de las reacciones alternativas que hay frente a un mismo texto. Entonces, lo que él explica es que una metáfora puede actuar como síntesis de varias unidades de observación. Entonces, el poema se va a conformar mediante el pensamiento del personaje y con gran economía de recursos. Browning lo que va a hacer es poner el nudo, el centro, el corazón de lo que escenificaría un drama de Shakespeare, por ejemplo. Entonces hay desorden lógico y sintáctico, complejidad psicológica, palabras con una variedad de acepciones que durante la lectura, al principio sobre todo, cuando uno empieza los primeros contactos con Browning, hace que uno termine diciendo, bueno, yo acá no entendí absolutamente nada, ni sé de qué está hablando. Pero si tomamos esto de síntesis de varias unidades de observación, podemos entender que Browning está tomando todos estos elementos de modo unitario, forman una unidad, y ahí está la verdadera lectura de Browning. Si podemos entender cada uno de estos aspectos como formando parte de un todo, es mucho más fácil acceder a lo que el autor nos está tratando de decir. Y la intención de Browning, Browning no está haciendo esto casualmente, lo hace con una intención que al lector se le abre un abanico de posibilidades. O sea, un poema nunca va a ser solo lo que se lee literalmente, es lo que se lee literalmente y varias otras cosas más. Cada una de esas otras cosas más es otro poema en sí mismo. Después, otra de las cuestiones es que sí, al traducir es imposible lograr las mismas analogías que hace Browning en el castellano. Y bueno, sí, yo si traduzco tengo que elegir cuál de estas ambigüedades voy a poner sobre el papel, sobre la traducción. La otra alternativa sería hacer varias versiones del mismo poema. De todos modos, quiero aclarar que esto no es en todos los monólogos, sí en la mayoría. Si uno toma, por ejemplo, El amante de Porfiria, es bastante directo en la exposición, el mensaje, lo que está diciendo. Ahora, si toma el soliloquio del Claustro español o Artemisa prologa, realmente ahí sí estamos en serias dificultades. Además de que Browning era una persona con mucha cultura y toda esa cultura está incorporada. Hay parvas de arcaísmos, de palabras que están en desuso, de palabras que hasta como traductor para encontrar qué es lo que está diciendo se complica muchísimo, y hay que trabajar con diccionarios etimológicos. Otro punto que creo que también es muy importante es que la poesía de Browning es, lingüísticamente hablando, es una poesía performativa. Performativa porque vemos o escuchamos una interpretación de un acto hablado. Y es cooperativa también, siguiendo la lingüística, porque va a ser el lector el que concluya qué es lo que está
ocurriendo, cómo está ocurriendo y la valoración moral de lo que esté ocurriendo. Pero además es objetiva. O sea, ningún poema de Browning nos va a dar un indicio directo de su propio pensamiento o de su propio juicio moral. ¿Cómo hace para que esto ocurra? Porque como es poesía dramática, el simple hecho de que sea poesía dramática en el sentido de actuación, ¿sí? No estoy hablando de ninguna otra cosa, va a cubrir la distancia que hay entre la percepción de la realidad y el análisis de la revelación. Siempre al final del poema hay una revelación. Entonces es lo que para mí, yo llamaría poesía impresentia. Por ejemplo, en Vittor Ignoto, lo que hace Browning, después de una lectura, no es lo que hace Browning directamente, nosotros vemos una crítica de la postura burguesa frente al arte. Y en La última duquesa, cuando presenta el carácter de la última duquesa, es una mujer que murió a manos de su marido, duque de Ferrara, y vemos, o sea, vamos viendo la personalidad de este hombre que es bastante malsana, y en ningún momento, ni aún en el momento que somos conscientes de que está ocurriendo un crimen y qué tipo de crimen ocurrió, hay indicios morales o juzgamientos en el poema mismo. Y lo último que digo tiene que ver con las cuestiones rítmicas. El inglés es un idioma que es básicamente acentual, el castellano es un idioma básicamente silábico. Entonces, trasladar las tensiones del inglés es algo prácticamente imposible. Si bien es cierto que muchas veces los sonidos van a tener valor, cuando al sonido se le conecta lo que se llama conexiones, en el sonido se realizan conexiones de sentido, y esto tiene que ver también con el arte, con la expertise que se tenga para versificar. A Browning realmente no le importa nada. Lo último que le importa es el ritmo. Sin embargo, cuando escribe, muchas de sus partes son altamente rítmicas. El ritmo que tienen los poemas son perfectos. Es perfecto. Logra eufonía, muchas veces, no siempre. Y esto, en mi caso en particular, lo que me ocurrió fue cuando traduje La amante de Porfiria, que fue algo bastante gracioso lo que me pasó. Además fue el primer monólogo que traduje. Hice aproximadamente unas 10 versiones. Yo habitualmente para traducir lo que hago con cualquier poema, o sea, no importa. Acá estoy hablando de un trabajo que es un trabajo en grupo, o sea que leí la obra del autor antes de sentarme a traducir. Puede pasarme incluso con un poema casual que lea y me guste y me ponga a traducir. Pero en general lo que hago primero es tomo el poema y traduzco como está, sin diccionario, sin nada, lo que no entiendo lo dejo en inglés, si es una palabra que entiendo, pero se me ocurre que la excepción que estoy eligiendo no pega ni con cola con lo que estoy traduciendo a una marca. Después trabajo con diccionario y recién ahí empiezo a leer. Cuando traduje La amante de Porfiria me salía rimado y no soy muy fanática de la rima. Puedo leer el francés y me puede encantar, pero no es algo, es una cuestión muy personal, es una cuestión real. Pero sí es lo que me pasó, estamos hablando de la experiencia de traducir. Bueno, lo que hice, y por eso hay, si no son 10 versiones, son 9, pero realmente tengo un par de versiones, traté de modificar la rima, de sacarla, de cambiarla, y no hubo modo, el poema queda rimado. Que también se da que al traducir, y lo que pasó acá concretamente, que si el poema pide rima en la traducción, sale espontáneamente, ni siquiera hay necesidad de forzarla. No me pasó con los demás, que es un poema que dejé, sigo con otros, ya tengo todo lo que iría en el libro traducido, estoy en la parte de revisión de los poemas,
y es con el único que tuve este tipo de experiencia. Y bueno, es todo. ¿Trajiste algún ejemplo? Sí. Aunque sea un fragmento para ver cómo suena y cómo resolviste. Leo apenas un pedacito de, porque justamente este no está terminado de corregir, del amante de Porfiria. La lluvia esta noche comenzó temprano. El áspero viento pronto despertó. Desgarraba airada las copas de los olmos y agitaba el lago con todo su furor. Se dan cuenta que es inevitable, no hubo, traje una sola versión, pero todas las versiones son similares a esta. Y si leo, por ejemplo, una estrofa del soliloquio del claustro español, voy a leer la segunda estrofa, que es donde aparece esta palabra que es la planta, la mujer indiscreta y etc. Nos sentamos juntos durante la comida. Salve Tibi. Debo escuchar sabias conversaciones sobre el clima, el tipo de estación, la época del año. No fue muy abundante la cosecha de alcornoques. Difícilmente podamos esperar agallas, eso lo dudo. ¿Cuál es el término latino para perejil? ¿Cuál el nombre griego para diente de león? La pregunta que quería hacerte es, vos dijiste que ya desde chica te había atraído Browning. ¿Por qué? En parte porque, digamos que tuve el hábito de leer poesía en inglés por el colegio, desde bastante chica. Por supuesto, podía hablar Yeats, no entendía absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Todo lo que hacía, tengo una compañera de colegio, la presente, que puede dar fe, era aprender los poemas de memoria y pararme en una mesa a recitar lo que me encantaba. Perdón, se puede ayudar eso también acá. Pero sí, así conocí a Browning y por supuesto lo primero que leí de él fueron todos sus poemas de amor. Así como leí los de Elizabeth Barrett, lo primero en lo que incursioné. Pero tengo, con todo ese periodo de la poesía inglesa, bastante afinidad. Creo que tiene que ver con mi infancia, mayormente. ¿Y en qué radica esa afinidad? ¿Tuviste una infancia victoriana? Por ahí sí. Ajá. Pero yo tuve que Una dirección victoriana. Bueno, no voy a decir que eso explicaría muchas cosas, pero eso explicaría muchas cosas. La palabra la tienen ustedes entonces. Ya ven que ella, a pesar de ser tímida, se animó a hablar, así que el gasto de ustedes va a ser menor. Me parece que no. A ver. Sí, yo también soy tímido, pero voy a preguntar. Primero me quedó picando, obviamente, el tema de las ambigüedades como dificultad para la traductora. Como colega, me alegra muchísimo que otros traductores se encuentren sus grandes dificultades. Me gustaría escuchar algún ejemplo más, así puntual, como el diente de león, si puede ser. Escuchar cómo se resuelve. La resolución es, siempre va a haber que elegir uno de los sentidos que él quiera dar. Es una elección. En general, lo que he hecho yo, por ejemplo, en el soliloquio del claustro español, buscar la parte más cómica de la locura. Está insultando al pobre hermano Lawrence todo el tiempo, de todos los modos posibles e imaginables. Entonces, bueno, pero como a lo largo de todo el poema hay bastantes referencias botánicas, también para mí, justamente en esa misma estrofa creo que dice agallas también, o sea, y agallas para nosotros tiene otro sentido que el inglés no es el que está puesto. Entonces, por ahí de esa manera uno va buscando cómo
lograr el mismo clima que quiso poner Browning en el poema. En el mismo poema, perdón, si sigo, escuché que aparecía algo del perejil y pensé que podía ser una sustitución de alguna otra. No, vamos a aplicar eso, es decir, si hay una que no funciona, poner otra. No, él dice perejil, lo que pasa es que a nosotros nos viene como anillo al dedo, pero dice perejil en inglés. Estoy buscando a ver si encuentro. Ahora mezclé los papeles, el original. Acá. Entre tanto, te voy formulando mi última pregunta, que es la pregunta que no hay que hacer nunca. Yo jamás me atreví a traducir poesía, porque no lo sé hacer, pero quería preguntarte acerca del tema la relación costo-beneficio, claro, tiempo-costo. ¿Qué inversión de tiempo lleva o te lleva en este caso particular? Yo cuando empecé este trabajo, así muy canchera, dije en 3 meses lo tengo listo, hace 3 años que estoy haciendo eso te dice el costo. De todos modos, no hago la traducción, si bien me encantaría poder vivir de traducir poesía, sería como, ¿no? Pero lo hago por una cuestión más afectiva que comercial, ¿no? Si no, no tendría la locura de ponerme a traducir cualquier cosa que lea y que me guste. Nunca vi un peso hasta ahora por haber traducido algo. Sí, no, está en inglés. What's the Latin name for parsley? Yo cuando hice la presentación de Silvia omití un dato que es un dato fundamental. Silvia es un excelente poeta, o sea que aparte de ser traductora tiene también el beneficio de ser una muy buena poeta y resolver problemas complicados cuando escribe en castellano, o sea que me imagino que eso interviene también en la cuestión. ¿Quién más? Quería preguntarte, como hablaste que Browning era un tipo muy culto y había... Entonces, ¿qué pensás de las ediciones anotadas? Y si en este caso, si a vos te parece que justifica, como en el caso que dijiste recién, explicar en una nota todo lo que faltaba. En realidad, en algunos y muy pocos poemas sí hay notas en pie que no están al pie. O sea, cuando el libro una vez se imprime van a estar atrás. Como me parecen que fastidian un poco, lo que ocurre es que sí hay cosas que hay que marcar, no se pueden, no sé, no en este poema en particular, que son pocas las cositas que incluso cualquier persona con un poquito de interés en un diccionario las va a encontrar, pero en Artemisa Prologa hay mucha data, mucho arcaísmo, entonces bueno, ahí sí necesitas, si no es una tortura, es como tratar de leer los cantos de Pound y no tener ninguna nota. Yo creo que, no sé, yo estoy también, eso es otro de mis hobbies, estoy traduciendo los pisanos de Pound. Y realmente es una tortura porque la mitad del poema se me pierde por falta de data histórica, no tengo ni idea de qué está hablando y hasta que no encuentro eso, sí puedo traducir literalmente, pero lo que estoy traduciendo es más o menos verdura, no estoy traduciendo lo que está diciendo Pound. Con Browning es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay mucha diferencia. En general, ¿qué pienso de las ediciones anotadas? ¿En general qué pienso de las ediciones? ¿Me lo preguntaste? No, además, porque también creo que en alguna de estas reuniones el año pasado, en algún momento alguien dijo que como que las notas del traductor era mostrar la frustración del traductor porque eso no pudo traducirlo, tuvo que explicarlo. En realidad a mí más que frustrarme, me preocupa que el lector no se quede sin información para completar la información, sea con este poema o con el que quiera, del modo que elija completarla. Me parece, lo que sí no me, incluso a mí me molesta cuando hay
notas al pie, ya sea por poesía, prosa, traducción, lo que sea, en general me molesta bastante porque lo que hago automáticamente cuando veo una marca voy al pie y leo, entonces ya distraigo la lectura, por eso prefiero al final, sobre todo que en poesía, por la brevedad, por la síntesis, uno necesita, ¿no?, eso de leer de corrido, ¿no?, y con interrupciones cada 5 segundos, si no, no se entiende nada. No estoy en contra, creo que a veces hacen falta. Lo que pasa es que, ya digo, si a mí me distrae como lectora, calculo que le pasa a cualquiera. Sí reconozco que muchas veces son necesarias o facilitan el trabajo, por eso puse el ejemplo de Pound, que es un autor que tiene un importante componente de datos extra poéticos, entonces sí deben estar, pero al final no en la misma página del poema. Yo ahí, al margen de que disienta, tengo una cuestión, pero ¿cómo haces, por ejemplo, cuando lo que tenés que recomponer no se trata solamente de datos lingüísticos, sino también de datos culturales o de datos históricos que son necesarios en el momento en que va a aparecer la cosa? Con esto lo que quiero decir es, ¿no es posible ir a la nota en esa primera lectura, enterarte in situ de cómo es la cuestión y retomar el hilo, incluyendo el significado que te está dando la nota para que puedas terminar de leer el verso? Si tenés interés en hacerlo así, vas a la última página, lees la nota y vuelves a leer. Cabezona. Incluso sin número. No quería esperar si... Para tanto. Digo que he visto ediciones de libros que las notas o lo que diría como nota va como nota al final, pero sin números. O sea, vos tenés una primera lectura del poema virgen, digamos, y después te encontrás con las aclaraciones históricas. Se me vienen varias personas poesía contemporánea, estoy hablando, ¿no?, que tienen que aclarar el contexto histórico en el cual fue escrito. Ahora no me voy a acordar el nombre, Jo Harjo, que es una escritora Native American, ¿no? Entonces ella tiene que explicar de qué está hablando, porque tiene que ver con la historia de su nación específicamente. Y entonces todas esas aclaraciones están al final. Vos primero lees todo el poema sin saber a qué se está refiriendo. Después te encontrás con esas aclaraciones históricas y entonces volvés a leer el poema. A mí eso me parece así como la mejor forma, porque los numeritos, por más que estén a pie de página, que estén al final, me molestan de la misma manera, porque yo hago lo mismo, yo salto rápidamente a ver de qué se trata. Pero se puede cambiar los numeritos y poner asterisco. No, tampoco. Yo quiero las letras, quiero leer todo el poema de forma y después, si me quieren explicar algo más, me lo explican después. Bueno, somos una amiga. Traducimos juntas. Entre paréntesis, Gabriela es también traductora, traduce también poesía, y juntas están hace un montón de tiempo trabajando sobre una poeta que les recomiendo muy especialmente, Jude Nutter, no sé cómo se pronuncia. Silvia ya hizo toda su parte de trabajo, pero siempre dice que Gabriela todavía no. Estamos ahí. Así que pueden pedirle a ella que termine la parte que le corresponde, así leemos alguna vez el libro. Eso tenemos ganas de publicarlo bilingüe, que sería buenísimo, ¿no? ¿Quién más? ¿No hay más? Bueno, muchas gracias a muchas gracias a todos, y bueno, acuérdense que el lunes que viene Tanila Caimari acá con nosotros para hablar justamente de los problemas de traducción de los libros de historia. Y bueno,